¿Qué tal, tiburoncín? Uno de los errores más comunes que cometemos cuando estamos hablando de inversiones es creer que porque tenemos el dinero bajo nuestro colchón o lo tenemos en el banco simplemente está libre de riesgo y no estamos perdiendo el valor de nuestros ahorros. Eso es relativamente cierto porque no lo estás arriesgando, pero no totalmente porque, como sabes, si hoy una mandarina te cuesta 3 pesos, en 5 años no te va a costar 3 pesos. Usualmente tiende a subir. A eso es lo que se le conoce como inflación y eso es algo que todas las economías tienen. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer tú para protegerte? Pues obviamente invertir. Invertir en cualquier instrumento financiero. ¿Y qué es lo primero que se te viene a la mente cuando estás hablando de inversiones? Pues quizás la bolsa de valores. Y ya sé, aquí es cuando te vas a comenzar a asustar y decir, no, es que la bolsa de valores me comentó el primo de un amigo que es muy riesgoso y es para gente millonaria y todo eso. En este video te quiero explicar un poco cuáles son los mitos, en qué consiste y cómo puedes comenzar a invertir. Bueno, entonces comenzando, ¿qué es la bolsa de valores? Pues como ya había comentado, la bolsa de valores es una organización que tiene como objetivo facilitar a las personas transacciones de compra-venta de cualquier tipo de valores, llámese stocks, bonos, certificados y muchos otros tipos de instrumentos. De la manera que yo lo veo, es como si fueras a un mercado y tú vas y compras, no sé, quieres ver si hay naranjas, si hay mandarinas, si hay lechuga. Entonces tienes varias opciones para elegir y pues tú haces tu mandado, ¿no? Tú haces tus inversiones de las cosas que más te apetecen, de las que más crees que son mejor para ti. Eso es prácticamente la bolsa de valores. Bueno, y ahora que sabes qué es la bolsa de valores, quizás te estarás preguntando cómo es que las personas hacen dinero a través de la bolsa de valores. Pongamos el ejemplo de Sony. Supón tú que de todo el mercadito solo elegiste acciones de Sony para invertir. Habría dos maneras de las que le pudieras sacar provecho a las acciones de Sony. Una podría ser, por ejemplo, si tú compraste la acción en 25 centavos y conforme el paso de los años las acciones de Sony han hecho buenos ingresos y ahora ya valen 50 centavos, pues después de unos años tú podrías vender esa acción y este sería tu beneficio. A esa acción la vas a conocer comúnmente en el mercado como compraventa. Y en compraventa vas a escuchar quizás dos términos. Compraventa en corto, que significa que tú estás comprando y vendiendo la acción usualmente en menos de un año. Y compraventa a largo plazo, que es después del año. ¿Cuál es la diferencia aquí? Pues que compraventa a corto plazo tienes que pagar cierto tipo de impuestos, un poquito más. Y compraventa a largo plazo pues pagas un porcentaje un poco distinto. Es por eso que vas a escuchar esa pequeña diferencia, pero realmente el concepto es el mismo. Y bueno, ¿cuál sería la otra manera de sacar rendimiento sobre nuestras inversiones? La otra manera se conoce como dividendos. ¿Qué son los dividendos? Pongamos el ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola es una compañía que prácticamente todo el mundo conoce, es una compañía muy bien establecida, que en este punto de su crecimiento quizás no hace tanto sentido que se expandan más, ya que son una compañía muy bien establecida. Entonces, ¿qué es lo que hacen este tipo de compañías? Supón tú, por ejemplo, que compras Coca-Cola en 50 centavos. Y Coca-Cola, para mantener buenos accionistas y gente que siga invirtiendo en su compañía, en vez de decidir crecer el valor de su compañía, o sea, de que Coca-Cola en vez de costar 50 cuesta 75, lo que hacen es darle una pequeña ganancia a sus inversionistas. Entonces, cada cuatrimestre, de cada acción que tengas de Coca-Cola, tú vas a recibir, por ejemplo, 5 centavos. Y cada cuatrimestre va a ser lo mismo. Entonces, conforme va pasando el tiempo, tú vas a seguir recibiendo ingresos de Coca-Cola simplemente por el hecho de mantener la acción. Y esa sería la otra manera en la que tú podrías seguir incrementando tus ingresos simplemente por mantener la acción. Bueno, ahora que conoces cómo puedes hacer dinero en la bolsa, quizás lo que te estarás preguntando es ¿en qué tipo de compañías invierto? ¿Invierto en las compañías que van a tener crecimiento a largo plazo? ¿O invierto en las compañías que me van a ir dejando un dividendo cuatrimestre con cuatrimestre? Y aquí la respuesta es un poco compleja. No es tan sencillo como decir invierte en esta compañía porque es el futuro,
porque realmente no sabes cuáles son los planes. Entonces ahí es cuando se mete un poco más a detalle en lo que son las estadísticas. Es cuando comienzas a ver cuáles son los estados de resultados, cómo es que se ha estado desarrollando la compañía, cuáles son los planes que tienen a futuro y muchas otras cosas que si te las explico quizás te vas a confundir más. Entonces aquí mi sugerencia es mucho más sencilla. Invierte en todas las compañías. Bueno, sí, si fuera millonario podría meterle a todas las compañías sin problema. ¿Qué pasa si tengo 100 pesos? Pues puedes comenzar a invertir en índices. ¿Y qué son los índices? Los índices es prácticamente como si tuvieras un conjunto de compañías a la vez, pero con un precio mucho más barato. Suponiendo que, por ejemplo, tuvieras, no sé, interés en Google, Nvidia, Netflix, en todas estas compañías que hay aquí. Todas estas compañías, si las compras por separado, quizás pagarías, no sé, unos $30,000 en obtener cada uno de estos stocks. Pero, por ejemplo, si compras un stock del índice S&P 500, es como si tuvieras una pequeña partecita de todas estas acciones. Entonces, al tener un stock del índice S&P 500, es como si estuvieras diversificando tu riesgo en todas estas acciones. Entonces, si por ejemplo, supongamos que Apple se va a la quiebra y pues tú perdiste el dinero de Apple. No importa porque de todos modos tienes dinero invertido en otras compañías, por lo que tu riesgo se va diversificando. O sea que no estarías perdiendo todo tu dinero que si por ejemplo lo hubieras invertido completamente en un stock de Apple. ¿Y qué pasa si no te interesa demasiado estas compañías que están en el S&P 500? Quizás para ti, tú crees que la tecnología pues va a cambiar el mundo y por lo tanto las compañías que están cotizando en tecnología pues son las que van a incrementar su valor en el paso de los años. Pues quizás el S&P no sería la opción más viable. Quizás podrías invertir en el Nasdaq, que se dedica a invertir en compañías que son relacionadas con la tecnología. O no sé, te interesa un poco más de bancos. Existen otros índices en los que pudieras meter tu dinero y prácticamente estarías haciendo la misma diversificación, por lo cual tu riesgo sería un poco más mitigado que si estuvieras invirtiendo directamente en una compañía. Y aquí ya es cuando comienzas a ver un poco más de instrumentos de inversión que ofrece la bolsa de valores. Por ejemplo, los bonos, los certificados, etcétera. Y ya es cuando se comienza a tornar un poco complejo porque puedes, no sé, invertir en un poquito de todo, comenzar a invertir directamente en stocks. Ya esto es algo un poco más avanzado quizás. Entonces, ¿cuál es mi consejo si eres una persona que apenas va empezando y tiene un poco de miedo en cuanto a la inversión en la bolsa de valores y no sabe exactamente cuál es el instrumento de inversión más fácil de invertir? Personalmente creo que los índices son las mejores opciones que tienes cuando se trata de invertir en tus primeros pasos. ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné, es prácticamente un conjunto de demasiadas compañías que cotizan en la bolsa, que si por ejemplo una compañía se va a la quiebra, que sería el peor caso en el que perderías tu dinero en la bolsa de valores, pues no pasa nada o pasa muy poco porque realmente tienes muy poquito de esa acción invertida en tu índice, ya que estás por ejemplo cotizando, no sé, por las 500 compañías más valoradas de Estados Unidos. Entonces, como te darás cuenta, existen muchos mitos respecto a la bolsa de valores que no son totalmente ciertos. Como por ejemplo, ¿puedo perder todo mi dinero? Pues sí, técnicamente sí puedes perder todo tu dinero si una empresa se va a la quiebra. Pero ponte a pensar cuáles son las compañías que están cotizando en estos índices. No estás comprando acciones de compañías patitos que no tienen solidificación o que no tienen suficiente dinero para ser sustentables a lo largo de los años, incluso si no venden. Estás comprando acciones de compañías como de Apple, estás comprando American Express, Sony, Coca-Cola, etc. Estás comprando compañías sólidas. El otro mito es, ¿esto es solo para los ricos? Pues como ya te lo expliqué, si no tienes el dinero suficiente como para comprar una acción de Apple, no sé, que cueste unos $1,000, pues puedes comprar S&P que cuesta unos $200. O puedes comprar Coca-Cola que cuesta unos $40. Hay para todo el mundo y para todo tipo de personas que están comenzando. Uno de los tantos mitos que he escuchado muy a menudo es que es muy arriesgado invertir en la bolsa. Quizás
Si por ejemplo tú estás revisando tus acciones diario y ves cómo por ejemplo tus $10,000 que metiste al día siguiente pierden la mitad de su valor porque hubo una crisis, pues sí, lo vas a ver como algo muy arriesgado, pero tienes que ver estas inversiones como a largo plazo. El S&P históricamente tiene un retorno de inversión del 10%. Entonces, pues sí, obviamente en el 2008 tuvo un retroceso demasiado importante porque estábamos en medio de una crisis. Pero eso no significa que esas inversiones las perdiste totalmente. Significa que en ese momento, si tú hubieras sacado tu dinero, hubieras perdido demasiado, obviamente. Pero a largo plazo, lo que se trata de estas inversiones, a largo plazo no vas a tener pérdidas en general. Estas inversiones o este tipo de instrumentos son para largo plazo generalmente. Esa gente que dice que es demasiado arriesgado porque ve su dinero cómo se desvanece de la noche a la mañana, es gente que está checando diario, que piensa comprar acciones en $50 y las quiere vender en 60 al día siguiente. Y bueno, eso me lleva al último mito. Invertir es como jugar en la ruleta rusa. Nuevamente, si tu estrategia es comprar y vender a corto plazo con empresas que no tienen la más mínima idea de lo que hacen y solo compras porque escuchaste que tiene potencial, pues obviamente vas a estar perdiendo tu dinero. Obviamente estás prácticamente jugando a un azar. Y eso no simplemente aplica para la bolsa de valores, aplica para cualquier cosa. Si por ejemplo llega un amigo y te pide 100 pesos para un negocio y te dice que te va a dar un 50% de rendimiento, ¿le darías el dinero así de fácil? Pues no, ¿verdad? Le preguntarías en qué consiste su negocio, cómo lo planea hacer, varios detalles. No simplemente le darías el dinero porque escuchaste que algún amigo le dio un poco de dinero y le fue bien. Eso no significa que a ti te va a ir bien. Entonces, nuevamente, esto no es un juego en el que simplemente vas a llegar y le vas a meter dinero y de la noche a la mañana te vas a hacer rico. Este es un proceso en el que tienes que invertir dinero, tiempo y educación para que puedas tener buenos rendimientos. Muchas gracias por ver este video, tiburoncillo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.